tengo el placer de presentarles a la doctora Verónica Montes de Oca Zavala. Ella es coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos va a hacer el favor de presentarnos un tema sobre la construcción social de la dependencia. Doctora, el piso es suyo. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, un agradecimiento al doctor Luis Miguel Gutiérrez, quien hace 2 semanas me invitó a este seminario. Entonces nos puso a trabajar muchísimo y nos forzó a reflexionar un poquito más sobre lo que estamos haciendo ahora en la UNAM, junto con el ININ y el King College de Londres, en una investigación más amplia. Lo que les voy a presentar inicialmente es una recopilación, digamos, de la información que tenemos teóricamente para entender la dependencia, y cuando les presente el resto de esta presentación van a entender por qué. Todos los seres humanos fomentamos relaciones sociales que promueven nuestra interdependencia en la sociedad. Nuestros papeles sociales visualizan a veces más lo que aportamos que lo que recibimos, pero sin duda en familia, comunidad o sociedad somos interdependientes. La lógica de la interacción social moderna ha puesto de manifiesto más énfasis en preparar a las personas para ser funcionales, útiles y productivos, de tal manera que la sociedad crezca, se produzcan bienes y se aporte el desarrollo a la sociedad. Los países en desarrollo como México todo el tiempo en sus discursos gubernamentales e institucionales aluden a las aportaciones de los miembros. Las instituciones de educación, salud y trabajo tienden a enfatizar el valor de la preparación intelectual de las jóvenes generaciones, su salud en la sociedad para producir y proveer nuevos bienes y valores que fomenten el desarrollo. Pero este énfasis no es casual. Los gobiernos y las sociedades dependen de poblaciones saludables, activas, independientes, autónomas y productivas, por lo cual el suceso que rompe con este ideal preocupa ampliamente a nuestra sociedad y sus comunidades científicas. Es en este contexto en el cual quiero enmarcar el tema de la dependencia y su relevancia actual en el contexto de cambio demográfico y social. La dependencia, el deterioro y la falta de autonomía son las situaciones más temidas por el ser humano, pues se le asocia con discapacidad, invalidez y pérdida de roles sociales. El concepto de dependencia tiene varias vertientes, generalmente de acuerdo al área de estudio en el cual se está utilizando el término. Así, en la economía comúnmente escuchamos el término dependiente económico. En la demografía encontramos el índice de dependencia, que es la relación entre la población considerada como envejecida entre niños y jóvenes. En geriatría comúnmente se hace referencia a la dependencia funcional. En el campo gerontológico, la dependencia es definida como el resultado de las limitaciones que aparecen a partir de los 65 años y que originan déficits que limitan el papel normal de la persona. En el ámbito de lo social, también en el ámbito del psicológico, también la dependencia es consecuencia de los factores relacionados con los procesos de aprendizaje. En fin, aunque es familiar, el término dependencia es un concepto muy complejo que no merece ser reducido, que puede ser usado para referirse a una infinidad de aspectos objetivos y subjetivos. Desde la teoría del etiquetado, sostiene que los grupos de viejos responden más a una identidad impuesta que la sociedad que a un proceso de autoidentificación. La etiqueta va relacionada de manera general con conceptos como decrepitud, dependencia y enfermedad. Kelly y Fernández argumentan que una de las etiquetas adscritas con frecuencia a las personas mayores es la de seres dependientes. Portar esa etiqueta es llevar el símbolo de una desviación, según esa teoría, la que para Aníbar resulta interesante en tanto sitúa el envejecimiento en el terreno de las valoraciones sociales y la interacción social. Bajo el dominio de paradigmas funcionalistas y conductistas, surgen aproximaciones teóricas que propician fuertes discusiones acerca de 2 controversias: el tema del envejecimiento y el tema de la adaptación social. Por ejemplo, la teoría de la desvinculación argumenta que el envejecimiento consiste en un inevitable desentendimiento mutuo o desvinculación, por cuya causa disminuye la interacción entre quienes envejecen y el resto de los integrantes del sistema social al que se pertenece. La dependencia también se asocia con la deficiencia, la discapacidad y las desventajas para la realización de las actividades básicas de la vida diaria y otras que integran elementos culturales, contextuales, emocionales y afectivas como determinantes o influyentes en la interacción de las personas dependientes de su familia.
Kitaj en 1999 señaló que la discapacidad que acompaña a la dependencia no está determinada por el deseo o la suerte, sino por determinantes biológicos combinados con las circunstancias sociales y tecnológicas que alivian o empeoran la condición de la dependencia de un sujeto en particular. Para Kitaj, las causas de la dependencia son tres: el nivel de desarrollo humano, la enfermedad y la declinación. Cada una de ellas genera un tipo particular de dependencia y a su vez diferentes tipos de cuidados. El planteamiento que proponemos rescatar aquí es que estas formas de dependencia son social e históricamente construidas al tono del argumento de Kitaj. La dependencia económica con perspectiva de género muestra claramente cómo la población femenina, si bien sufre de diferentes formas de dependencia y discriminación, esta es mucho más severa en países en desarrollo, y dentro de ellos algunos que sobresalen más que otros. La ausencia de empleo o la participación económica en el sector informal, en actividades sin remuneración estable, son condiciones que propician dependencia económica a nivel familiar y social. La precariedad laboral es una condición económica la precariedad laboral es una condición que por sí misma genera dependencia económica al no proporcionar los ingresos suficientes para una vida digna. El desempleo y subempleo también son condiciones que propician dependencia económica, así como el cada vez más fuerte proceso de transferencias condicionadas que procuran una mayor dependencia en los sectores vulnerados por la dinámica económica. Sobre la dependencia laboral y salud, existe información limitada sobre la asociación que existe desde una perspectiva social del tipo de ocupación y en su mayoría se encuentran trabajos con un enfoque desde las ciencias de la salud relacionada con los factores de riesgo dentro de los sitios de trabajo y las afecciones encontradas. La dependencia funcional, por su parte, también es un concepto que, aunque es referida al ámbito de las ciencias médicas o de la salud, es un proceso íntegramente condicionado por el ambiente social, laboral, cultural e institucional. En este sentido, la biología de los sujetos se transforma a partir de las condicionantes ambientales a las que está expuesto. En los estudios sobre discapacidad existe una propuesta muy interesante que propone analizar el impacto social e individual de la discapacidad desde la perspectiva del curso de vida. En esa lógica, sugiere entender esta etapa de la vida y los posibles accesos y obstáculos que viven las personas dependiendo de la discapacidad, pero también de la etapa de su curso de vida. Si bien esta perspectiva es interesante, también lo es aquella que aduce sobre los efectos ambientales como la marginación y vulnerabilidad en la experiencia del riesgo, lo que genera discapacidad y dependencia. En el Censo de Unidades Territoriales con Alta Marginación en la Ciudad de México, desarrollado en 2004 por el DIF-DF, se analizaron 246 unidades territoriales de muy alta marginación, en los cuales se detectaron 25.627 personas con algún tipo de discapacidad permanente. De ellos, el 58% eran varones. Hay una concentración de estas personas en las delegaciones de la periferia. Llama la atención que en muchos de ellos el acceso a las clínicas es bastante lejano. La marginación, pobreza y la discapacidad generan un cuadro desalentador máximo cuando el tipo de discapacidad que predomina es la motriz. En la población censada de este estudio, el 66.5% adquirieron la discapacidad a lo largo de su vida, por accidentes, 33%, a consecuencia de enfermedad o adicción, 32%, y a causa de trabajo, solamente 379 casos. Mientras que en el origen de la discapacidad de las personas restantes fue de nacimiento, otro 33%. Esta información significa que existe una asociación estrecha entre desigualdad, pobreza, discapacidad y dependencia. El porcentaje de derechohabientes de este estudio fue de tan solo 17%. Ferraro y Chippi mencionan que hay linajes genéticos hereditarios que pasan de una generación a otra y condicionan el estado de salud, el envejecimiento y posiblemente la dependencia, pero que en gran medida la desigualdad acumulada en el curso de vida propicia la aparición de circunstancias en las que las personas pueden o no decidir cambiar su destino. Este es el marco de referencia en las que ahorita les voy a platicar sobre esta investigación que estamos haciendo en la Ciudad de México y en una zona de Tepoztlán. Es una investigación de tipo cualitativo en la que participamos con la doctora Sosa y me voy a permitir levantarme ahorita para poder explicarles. ¿Ustedes me mueven las...? ¿Sí? Ah, perfecto. Quiero un poco esta reflexión inicial. La tuvimos que comenzar a buscar por lo que van ustedes a ver ahorita en estos casos.
Estamos desarrollando aproximadamente 20 entrevistas, 20 casos de estudio a familias en dos zonas, una zona urbana y una zona rural. ¿Me dijiste que eran? Perdón. Exacto. Ya vimos la primera parte. Ahora nos vamos a aproximar a la dependencia a nivel microsocial. Vamos a ver algunas de las estrategias familiares, la cuestión del cuidado, que para nosotros es muy importante porque es una triada a la que espero poder llegar a concluir entre dependencia, envejecimiento y cuidado, y lo que sucede en las dinámicas de estas familias. Vamos a ir nada más muy rápidamente, ¿verdad?, a qué es lo que pasa después de un diagnóstico de una enfermedad crónica progresiva y de discapacidad. ¿Qué pasa con las familias? ¿Y por qué tomamos a las familias? Vivimos en una cultura familista. México es un país, junto con algunos de América Latina, una cultura familista. Nuestro sistema de apoyo está centrado básicamente en la familia, más que en las instituciones públicas o de gobierno. En esa medida, ¿cuál es el impacto económico y social que tiene la dependencia? Y vamos a terminar con esta triada. Hicimos varias entrevistas, no solamente obviamente a la persona mayor que a veces tenía un padecimiento de algún tipo de demencia, a ellos no nos pudimos aproximar, pero sí a su cuidador y a los hermanos de estas familias. Lo que rastreamos fue la evolución de la enfermedad, las estrategias que tienen los cuidadores, la percepción que hay sobre el cuidado, la relación que hay entre los familiares y los hermanos, los temas de conflicto, el tema de papel súper importante que tienen los servicios médicos, públicos y o privados, y finalmente la conclusión de este impacto. Los entornos que fuimos a conocer están muy cerca de la Ciudad de México, en el sur de la Ciudad de México, que es Isidro Fabela. Está muy cerca de la universidad, de toda la zona de los hospitales, de varios centros comerciales. Y en esa zona es básicamente población migrante, población de origen rural que vino de Veracruz, de Hidalgo, Oaxaca y Tlaxcala. Como ves, sigo mal, no funcionó muy bien esa cosa de antibiótico, Luis Miguel. Las casas, sí, estoy dependiente. Y lo peor es que es fármaco dependiente. Las casas propias que tienen esta colonia fueron hechas poco a poco a través del trabajo de las personas que fueron llegando, y todas cuentan con servicios públicos. Los ancianos urbanos que vamos a ver ahorita, en los 3 casos que le vamos a platicar, todos tienen pensión alimentaria y algunos tienen pensión por el ISSSTE y por el IMSS. También hay, digamos que hay una fuerte cultura indígena en la zona, y básicamente lo que vamos a ver también es que hay población ocupada en comercio, en el outsourcing, de manera muy informal. Todos cuentan con una política social en la Ciudad de México que es de muy buena calidad, sin embargo hay problemas a los que la política no ha podido entrar. Estos son los entornos para aquellos que no conocen esta zona. Todo está construido más o menos así, es una colonia muy popular. Vamos a ver el caso de Pedro. En esto que nosotros denominamos familiograma, lo que quisimos hacer es poder diagramar la dinámica de esta familia por lo general, de acuerdo a los testimonios de cada uno de ellos. El caso de Pedro, por ejemplo, es muy interesante porque está casado, todavía su esposa vive, son personas ya muy grandes, tuvieron 5 hijos. De estos 5 hijos hay una relación que es bastante conflictiva entre ellos, y solamente Piedad se apoya con remedios para el cuidado. Cada una de ellas tiene características interesantes. Algunos de ellos, por ejemplo, ya son pensionados, como Juan. Toribio todavía es un poco más joven, el más chico. Lucía tiene problemas económicos. Y Remedios también fue viuda y tiene también problemas económicos. Piedad es la única que es soltera y que se le ha adjudicado familiarmente el tema del cuidado. ¿Qué vimos en Piedad? Piedad sufre mucha presión familiar por cuidar a sus 2 padres, por tener que todo su dinero que ella gana lo decide para cuidar a sus padres, además de que ellos tienen pensiones. O sea, no hay un problema de gran pobreza económica, pero sí de una falta de organización de los recursos que tiene esta familia. Esta familia no es pobre propiamente. Entonces aquí por supuesto que hay una dependencia, pero no hay un modelo de intervención que apoya a la familia, no solamente a la cuidadora. El caso de Salvador, apreté algo yo, perdón. El caso de Salvador es también muy interesante, pero es terrible. Es un caso muy fuerte
de una persona que además es alcohólica, es viuda, ¿no? Su esposo también murió de diabetes, de alcoholismo, y sus hijos, tiene 3 hijos que tienen muchísimos descendientes, muchísimos nietos, todos viven en una casa estilo laberíntico, donde hay mucha violencia. El don Salvador no tiene pensión por el gobierno de la Ciudad de México porque no tiene acta de nacimiento. Sus hijos todos trabajan, los 2 trabajan, 2 de ellos trabajan en outsourcing, ganando muy poco, viviendo una violencia constante al interior de la familia. La única cuidadora es la hija mayor, y entonces lo que vemos aquí es que también esta situación hay de mucha adicción, hay una dependencia mezclada con violencia y con adicción. Obviamente no tienen ningún modelo de intervención que apoye a esta familia y hay mucha farmacodependencia. Este otro caso es un caso de un hombre de clase media, originario de Tlaxcala, que también es viudo y que justo en la transición de la viudez el hombre empezó a deteriorarse y a enfermar. Sus hijos, sus 3 hijos varones, no lo atendieron y vivían con él. Entonces lo que sucede es que la hija mayor, una de las hijas, la hija saca a su papá y se lo lleva a vivir a su departamento, porque depende prácticamente de hacerle diálisis 2 veces a la semana. Eso lo paga ella y lo paga el señor con su pensión. O sea, no hay una dependencia económica, ¿no?, muy severa. Sin embargo, otra vez, los recursos que tiene esta familia no se han utilizado correctamente. Y hay un tema que también es muy importante en los 3 casos, básicamente en el de Salvador y el de don José. Hay mucha dependencia económica de los hijos hacia los padres. O sea, los hijos están viviendo desempleo, outsourcing, problemas de violencia también, están perdiendo sus trabajos y dependen de la casa de los padres y dependen del ingreso de los padres. ¿Qué es lo que vemos? Que sus padres tuvieron mejores oportunidades en materia de empleo, vivienda y pensión. 3 aspectos que los hijos declaran no soñar tenerlos cuando ellos sean ancianos. El tema del cuidado dispara diferentes problemáticas que están guardadas en la memoria de esa familia. El conflicto de la herencia se vuelve detonante, un detonante muy importante, porque muchos de ellos no van a alcanzar tener una casa, tener una pensión o tener un ingreso. Entonces, heredar se vuelve tema central, sobre todo en estos casos urbanos donde sabemos que hay muchos problemas con la vivienda. En los conflictos aparece una cuestión que es muy importante, que tiene que ver, y los conflictos se reflejan en violencia hacia la cuidadora. La cuidadora vive muchas violencias. Se fijaron que en los 3 casos son cuidadoras mujeres. Los adultos mayores siguen ayudando a sus hijos, al menos con la vivienda, y eso cuando no les roban, y eso cuando no les quitan su pensión. El deber filial y la moral familiar es fuerte para las madres mayores, pues apoyan a los hijos y nietos, aunque éstas no cumplan con el intercambio generacional. Existe un padrón de sobreprotección que se inserta en los modos culturales en la familia intergeneracional descendente, padres, madres con hijos, hijas. Hay tensiones entre los hermanos, porque no hay suficientes recursos para ellos mismos y para sus propios descendientes. Y esto repercute en un distanciamiento que no está favoreciendo la toma de decisiones sobre el bienestar y cuidado de los adultos mayores. Las cuidadoras sufren de recelo y desconfianza por los hermanos porque piensan que se quieren quedar con la herencia, que se quieren quedar con la casa. Negligencia y malos tratos surgen por parte de los familiares. El fenómeno, y aquí esto es muy importante, de violencia simbólica hacia el mayor y la cuidadora se produce y se reproduce a partir de las creencias y la ideología en México en estos casos analizados. Existe inconformidad y un enojo, esto que en la sociología de las emociones es muy importante también cuando analizamos cuidado, porque aparecen una serie de cuestiones que hacen muy desigual el tema del cuidado, el trabajo de cuidar, sobre todo en lo que tiene que ver con el apoyo económico e instrumental. Malas condiciones de salud en contextos de pobreza genera vulnerabilidad en el envejecimiento. Existen riesgos psicosociales como la falta o la debilidad de las redes de apoyo institucional y familiar. El entorno se vuelve adverso y debilita la protección que los violenta y los margina como ciudadanos. Y entonces, ¿qué va a pasar si continúa el incremento de la población en pobreza en México?
si las siguientes generaciones están viviendo situaciones de precariedad laboral, de no tener suficiente inserción en la educación, ellos son los que van a cuidar posteriormente. Y sin embargo no estamos creando sus propias condiciones para que no sean dependientes en el futuro. Entonces, lo que nosotros pensamos es que el tema del cuidado se enlaza claramente con el tema de la dependencia y el envejecimiento. El tema en este caso, por ejemplo, perdón, aquí se repitió, yo me fui para atrás, perdón. ¿Qué es lo que encontramos? Conflicto entre los hermanos, vivienda a cambio de compañía, endeudamiento por parte de los hijos, tensión ante la cooperación económica, experiencias familiares pasadas que regresan y que necesitan un tratamiento terapéutico, sobreprotección a la descendencia, impacto de cuidado en los nietos. Los nietos también le están entrando al cuidado y están sacrificando también sus propias oportunidades. Hay enojo, impotencia, molestia acumulada, violencia simbólica, vulnerabilidad laboral, no solamente obviamente en el adulto mayor, sino en los hijos y en los nietos. Hay una sobrecarga del cuidador y esta dependencia económica de los hijos, ¿no? Todo eso está reproduciendo también una situación de desventaja en las siguientes generaciones. Y esto sucede en la Ciudad de México, que tiene una política de vejez, que tenemos una pensión no contributiva, que hay una red ángel, que hay sistemas de cuidado, que hay pensión para ISSSTE y IMSS, pero no estamos atendiendo la dinámica de las familias. Y es la familia también un elemento muy importante, porque si pudiéramos capacitar a los hijos sobre el cuidado, ellos a su vez podrían también ver su propio envejecimiento. Nosotros intervenimos 2 de esos hogares, fuimos con un equipo multidisciplinario y trabajamos con algunos de los miembros que se prestaron dentro de la familia. Y tenían razón, siempre vienen a entrevistarnos, pero no nos dejan cómo salir adelante aquí. Y tienen razón. En las zonas rurales encontramos algo distinto a esto, en las zonas urbanas. Allá no hay pensión, los sistemas de salud están muy lejos, las clínicas, sin embargo la actuación de la familia es distinta, más comprometida. Hay menos el énfasis hacia la herencia. Tal vez también hay remesas y la situación se vive de una manera distinta, incluso en personas dependientes con situación de demencia y Alzheimer. Verdaderamente fascinante, porque las familias se comportan de manera distinta en función de los apoyos y las circunstancias económicas que están viviendo. Entonces, cuando estamos hablando de dependencia funcional, no podemos dejar de ver la dependencia en las siguientes generaciones, cómo se está construyendo esa dependencia y cómo interactúa con la cuestión económica, la cuestión psicológica, la cuestión cultural y sobre todo esto viendo como unidad de análisis a las familias y a las comunidades. Lo dejo para la discusión.